Bien, chicos, vamos a explicar qué es lo que está pasando entonces en la acidosis metabólica, que esto creo que es la parte, ¿sí?, de explicar el mecanismo lo que más confunde, ¿sí? Entonces, lo que empezamos para tener en cuenta van a ser cuáles son las alteraciones que estoy teniendo, ¿sí? Acuérdense que teníamos tres parámetros. Hablábamos de la concentración de bicarbonato, hablábamos de el pH y hablábamos de lo que iba a ser la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Y en este caso que estamos en acidosis metabólica iba a tener a los tres disminuidos. ¿Bien? Generalmente cuando uno dice esto, lo que llama la atención es que también esté disminuido el bicarbonato. ¿Bien? Y acuérdense que acá cuando uno hablaba de las causas, podíamos hablar de causas que van a ser directas o indirectas. ¿Bien? Cuando hablábamos de causas que van a ser directas, hablábamos que teníamos pérdidas justamente de bicarbonato. Y cuando hablábamos de las causas que van a ser indirectas, ¿sí?, hablábamos de que teníamos un aumento de los ácidos, ¿sí? Que este aumento de los ácidos podía ser porque uno tenía consumo de ácido fijo, ¿sí?, porque tenía una falla a nivel renal, tenía una falla a nivel hepático, ¿sí? Sobre todo acuérdense acá el tema de la cetoacidosis, ¿sí?, diabética, ¿bien? Que esos cuerpos cetónicos, ¿sí?, cuando consumía lípidos porque no podía consumir la glucosa, me aumentaban un montón, ¿sí?, la cantidad de ácidos que yo tenía en el organismo, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de este descenso del bicarbonato, ¿sí?, yo lo puedo tener por dos maneras. Por un lado, porque directamente yo ya no los tenga, ¿sí?, son causas directas que el paciente ha perdido un montón de estas bases, ¿sí? Y por otro lado, porque uno de los sistemas que va a entrar en efecto, ni bien yo tenga esto, va a ser el sistema de regulación tampón. Acuérdense, cuando uno hablaba del bicarbonato, ¿sí?, HCO3 menos, ¿sí?, esta era una base. ¿Y cuál era la función de las bases? Captar hidrogeniones. ¿Sí? Sí, ahí está, captar hidrogeniones, ¿sí? Entonces, si yo tengo un montón de hidrogeniones, lo que voy a estar haciendo es consumiéndome todos estos bicarbonatos, porque una vez que el bicarbonato capta hidrogenión, ya no se llama bicarbonato, se llama en este caso ácido carbónico, ¿sí? Entonces, este es el ácido carbónico, que si yo lo midiera, en este caso voy a ver que el bicarbonato está disminuido porque el ácido carbónico está aumentado, ¿sí? Este que era un ácido débil, ¿sí?, que me sirve, bien, para poder bajar la acidosis que estoy teniendo, ¿sí?, a nivel metabólico, ¿bien? Entonces, el bicarbonato va a estar descendido por dos motivos, porque puede ser que yo tenga un paciente que una causa directa me lleva a las pérdidas de estas bases, o por el mecanismo de compensación, ¿sí? Acá se está comportando como en el sistema tampón. Y que en este caso entonces me esté consumiendo todas estas bases para captar a los hidrogeniones y tenga obviamente el descenso del bicarbonato y tenga de cosa un aumento del ácido carbónico. ¿Bien? Ahora, cuando yo tengo esto, ¿sí?, lo que voy a ver es que entonces, de entrada, si estoy en acidosis, mis hidrogeniones van a estar aumentados, ¿sí? Y lo que nos quedaba es ver por qué el pH está disminuido. Ahí está, pH lo teníamos disminuido. Y esto tiene que ver directamente, ¿sí?, contrario al aumento de los hidrogeniones. Tengo aumentados los hidrogeniones, lo que me quiere decir que mi pH, ¿cómo va a estar? Disminuido, porque en la escala de pH los ácidos eran más chiquitos, ¿sí? Cuanto yo más me acerco al cero, más ácido me vuelvo, ¿sí? Entonces va a estar disminuido de la normalidad, no voy a tener un pH de 7.4, ¿sí? Voy a tener un pH menor a eso y menor a lo que va a ser mi rango aceptable, por eso estoy en acidosis, ¿bien? Y este aumento de los hidrogeniones, ¿sí?, uno de los sistemas de regulación cuando está fallando en la parte metabólica iba a ser, ¿qué cosa? La regulación pulmonar.
¿sí? Entonces, la regulación pulmonar, que estos le están llegando a mis pulmones, este aumento de los hidrogeniones me los captan, ¿sí? Tanto los sistemas centrales como los sistemas periféricos, ¿sí? Le están diciendo a los pulmones, che, mirá que el aumento que estoy teniendo de hidrogeniones es mucho y estamos en acidosis. ¿Y los pulmones cuál era el único elemento que podían regular? El dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono, que es un ácido, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del pulmón? Eliminar la mayor cantidad de dióxido de carbono posible. ¿Cómo puedo eliminar más dióxido de carbono de lo que hago naturalmente? Voy a aumentar la ventilación alveolar, ¿sí? Entonces, cuando aumento la ventilación alveolar, ¿qué estoy haciendo? Estoy hiperventilando, ¿sí? Estoy hiperventilando, estoy respirando mucho más rápido de lo que haría en condiciones normales. Y si yo estoy hiperventilando, entonces lo que estoy logrando con esto es eliminar mucho dióxido de carbono. Entonces la cantidad de dióxido de carbono va a estar disminuida y esto, acuérdense que nosotros lo podemos traducir directamente a una disminución de la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Y de esta manera fíjense en que ya dijimos por qué explicamos, por qué tengo disminuida la concentración de bicarbonato, por qué tengo más bajo el pH y por qué tengo disminuida la presión del dióxido de carbono. ¿Bien? Otra cosa que es importante en tener cuenta cuando estamos hablando de acidosis metabólica es que decimos que los pacientes van a cursar, ¿sí?, esta alteración con una hiperpotasemia. Entonces, si hablamos de hiperpotasemia, ¿sí?, la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué el paciente tiene hiperpotasemia? ¿Bien? Y esto tiene que ver por una regulación a nivel celular, ¿sí? Estoy intentando regular y estoy tratando de eliminar a los hidrogeniones del medio extracelular, ¿sí? Los quiero sacar de la circulación. ¿Bien? Entonces, si yo tengo, imagínense que es mi célula, ¿sí? Y entonces va a ser mi vaso sanguíneo, ¿sí? Acá que tengo muchos hidrogeniones, ¿bien? Y dentro de la célula lo que voy a tener es potasio. Entonces, hay bombas de regulación que son bombas de hidrógeno, ¿sí?, de hidrogeniones y potasio. Entonces, ¿qué hago? Ingreso un hidrogenión y largo al medio extracelular uno de los potasios, ¿sí? Como estos los dos son cationes, ¿sí?, cambio catión por catión, se mantiene el balance isoeléctrico y no me está molestando, ¿sí? Entonces, el balance isoeléctrico está compensado, cambia uno por uno, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa? Yo de estos tengo un montón, ¿sí? Entonces, cuanto más hidrogeniones tenga y más intente compensar metiendo acá adentro, más potasio voy a tener a nivel sanguíneo. Entonces, obviamente que mis pacientes van a tener una hiperpotasemia. ¿Bien? Y lo último que nos queda para entender de esto, ¿sí?, es que a nivel renal, ¿sí?, acuérdense que si es metabólica decimos que hay una falla a nivel metabólico, ¿sí?, y entonces el principal, ¿sí?, regulador metabólico va a ser el riñón. ¿Bien? Sin embargo, sabemos que el riñón es uno de los sistemas de regulación más efectivos que tenemos. Entonces, este riñón va a intentar compensarme, ¿sí?, va a intentar regular aunque esté no trabajando al 100%, ¿sí? Sobre todo si la falla que tenemos a nivel del causal de esta acidosis metabólica es por ejemplo, falla hepática o algo que no esté relacionado directamente a una falla renal y que directamente no me funcione para nada, ¿sí? Estamos hablando de una insuficiencia renal, ¿bien? Entonces, va a intentar compensarme, ¿sí? Y lo va a hacer de tres maneras, ¿bien? Va a intentar aumentar la reabsorción de bicarbonato, ¿sí? Cuando hablamos de aumentar la reabsorción de bicarbonato es que yo quiero volcarlo de vuelta a la sangre para que esta base me siga captando hidrogeniones y me trate de bajar la acidez que estoy teniendo, ¿sí? Me va a aumentar la efectividad de las anhidrasas carbónicas, que esta la necesito para hacer las reacciones químicas en el medio, ¿sí? Y me va a aumentar, ¿sí?, la efectividad o la forma en que están trabajando mis ATP-asas, ¿sí? ATP-asas. Y estas van a ser dos que ya las habíamos hablado. Por un lado, la que va a ser mi bomba, ¿sí?, mi bomba de
sodio, ¿sí? Hidrogenión. Bien. Y por otro lado, lo que voy a tener es a la de la bomba de, ¿sí? La glutaminasa. ¿Sí? Cuando hablamos de la glutaminasa, en esta que no la habíamos nombrado, ¿sí? Porque de esta habíamos hablado cuando vimos el sistema de regulación a nivel, ¿sí? Del equilibrio ácido-base de lo que habíamos visto, ¿sí? Entra una molécula, ¿sí? De sodio y elimino por vía renal ¿sí? A uno de mis hidrogeniones. Y este lo mando ¿a dónde? Hacia el túbulo contornado proximal para poder excretarlo, ¿sí? Y la glutaminasa, esta no la habíamos nombrado, ¿sí? Esto viene del metabolismo de la glutamina. Vamos a poner acá, metabolismo de la glutamina, ¿sí? Esto está pasando a nivel intracelular, que seguramente esto lo vieron en química en algún momento, ¿bien? Pero para que tengan en cuenta, ¿sí? Vamos a vernos acá, ¿sí? Esta que está acá es mi célula, ¿sí? Y en este caso, ahora lo que estoy marcando, ¿sí? Esta va a ser mi parte de la nefrona, del túbulo contornado proximal, ¿sí? Entonces, cuando el resultado del metabolismo de la glutamina, cuando pasa a nivel intracelular, es que yo voy a terminar con dos moléculas, ¿sí? De NH4, ¿sí? Que el NH4 es el amonio, ¿sí? Y dos moléculas, ¿sí? De bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato que era HCO3 menos. ¿Bien? Este es positivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Este que está acá, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la regulación renal? Reabsorción de bicarbonato. Genial, con el metabolismo de la glutamina yo logro tener dos moléculas de bicarbonato. Este lo voy a reabsorber. Si se reabsorbe, está pasando entonces para este lado, que va a hacer ¿qué cosa? La sangre, ¿sí? Entonces pasa hacia la sangre. Y lo que me queda es, bueno, ¿qué hago entonces con esto de acá que es el amoníaco? ¿Sí? En realidad amoníaco no, perdón, el amonio, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con el amonio? Y con el amonio voy a poder hacer dos cosas, ¿sí? Una de las cosas que voy a poder hacer es utilizar bombas que van a ser, ¿sí? De sodio y amonio. Bien, entonces de esta manera yo de esta parte voy a ingresar sodio y voy a eliminar amonio hacia la orina. Bien, entonces ingreso este para acá y saco este para lo que va a ser la orina y la excreto. Bien, la otra forma es que este de acá, que es el amonio, se me disocie en amoníaco y en hidrogenión. Entonces yo lo que puedo tener es que a este lo separe en NH3 y lo separe en un hidrogenión. ¿Sí? Entonces, el NH3, ¿sí? Este de acá, que es el amoníaco, este puede, por difusión iónica, pasarme directamente a lo que va a ser la vía renal. Entonces, este de acá lo estoy sacando para este lado. Y esto, por suerte, la célula tiene un montón de bombas. Puedo utilizar una de estas bombas, ¿sí? Puedo, ¿sí? Ingresar uno de estos y eliminar, ¿sí? Uno de mis hidrogeniones. Bien, entonces, este de acá va a ser, vamos a ponerlo de este lado. NH3 pasa por difusión iónica. Y el hidrogenión, ¿sí? Lo tenemos por un intercambio a nivel de una de las bombas. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Este sale de la célula de esa manera, este también sale, y cuando están los dos afuera, acá se juntan. Y ahora tengo NH4, ¿sí? Que era mi amonio. Entonces tengo NH4 y tanto por un lado como por el otro, acá también tenía NH4, logro ¿qué cosa? Excretar esto en las orinas. Entonces, ¿cómo van a ser las orinas de un paciente? ¿Sí? Van a ser orinas ácidas porque voy a tener mucha más cantidad, ¿sí? De amonio en la orina. ¿Bien? Entonces, de esa manera vimos todo lo que teníamos para hablar del sistema de regulación cuando hablamos de la acidosis a nivel metabólico.